Es el número 33 y voy a aclarar solamente una cosa que me preguntaron un par de sus compañeros el día de, bueno, que el día de que será de ayer, en relación con la demostración del teorema de existencia. ¿Dónde estaba la cuestión? Me decían que no entendían por qué cambiaba del xy al xj. ¿Dónde está? Ah, aquí, en esta parte. Me preguntaron que por qué de aquí, de esto, pasé a esto. Entonces, xy menos 1 menos xy, hay que ver cómo lo definimos aquí. Entonces, xy es esto, a1 es a1 hasta ahí, luego tengo xy más 1 hasta xn. Y el x, no, ese es el xy menos 1. Entonces voy a regresarlo solo para que lo vean. Si este es el xy menos 1, el anterior a este pues es el a1 hasta ai menos 1, luego va el xy hasta el xn. Fue como definimos estos puntos. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Entonces, esto nos queda ai menos 1, xy más 1, etcétera, hasta xn menos xy, que es a1, ai menos 1, ai, xy más 1, xy más 2, etcétera, hasta xn. Entonces, cuando hago la diferencia, todos estos se cancelan hasta el ai menos 1. Luego me queda esto como xy menos, perdón, aquí tengo 0, 0,xy menos ai. Luego tengo xy más 1 menos xy más 1, todos estos se cancelan. Entonces, en esencia, esta diferencia de aquí es xy menos 1, con un montón de ceros, por supuesto. Abusando de la notación, escribimos esto aquí, y esa es la razón por la cual habíamos cambiado. Muy bien, entonces ahora, una vez resuelta esa duda que tenían, porque creo, bueno, ahí está el video, que por cierto recomiendo ver los videos por 1.5. No va ni muy rápido ni muy lento, y me parece que esta es la velocidad ideal para verlos, y se tarda menos tiempo, por supuesto. Lo pueden ir pausando, bueno, pueden regresar o ponerlo más en velocidad normal si quieren. Se me hace muy... tengo que hablar muy pausado para que se entienda lo que estamos haciendo, pero un compañero suyo me sugirió esto en vez de por 2, en lugar de por 2. Lo mismo para ver los videos de Arturo o de Jorge. Me parece que sí, 1.5 es una velocidad muy buena. Muy bien. Bueno, esta clase 33 la vamos a ocupar para ver ejemplos de lo que revisamos en la clase anterior. Entonces vamos a dar como ejemplo 1 una función que vaya de R2 en R, tal que f de xy sea igual a 1 si x por y es igual a 0, que valga 0 si x por y es distinto de 0. Entonces vamos a ver qué pasa. Como podemos ver aquí, hay una discontinuidad en esta función. Entonces vamos a tomar el punto
0, y, donde y es distinto de 0. Entonces es una vecindad. Digamos aquí en R2, piénsenlo así. Están en el plano R2. En este punto está el origen. Vamos a pintar el plano R2. Damos el plano R2. En este punto está el origen de coordenadas, que sería 0, 0. Y luego tengo el punto A, que es 0, y, que puede estar en cualquier dirección, digamos. Entonces voy a ponerlo aquí sin pérdida de generalidad, como el punto A igual a 0, y. Entonces vamos a ver qué sucede en una vecindad del punto 0, 0. Aquí yo puedo tomar alguna vecindad de radio delta igual a, por ejemplo, y más 1, y más 1 medio, lo que sea, o menor o menor que y, por ejemplo. No, pero justo queremos el punto que de dentro, sí. Por ejemplo, que tenga radio delta igual a y más 1, por ejemplo. Entonces, en una vecindad del 0, 0. Y vamos a ver qué sucede. Entonces voy a utilizar la definición para que aprendan a usarla, aunque se puede utilizar la regla que vimos la clase anterior, al inicio de la clase anterior, que me parece que el PDF quedó mal. Se ve muy pequeña la primera hoja, pero en el video se ve perfectamente. Entonces vamos a calcular las derivadas parciales, cuántas tengo. Quizá eso fue algo que nunca explicamos porque es hasta cierto punto, no quiero decir obvio, pero si se ha venido viendo las clases y se ha ido entendiendo lo que hemos explicado, pues es evidente que es el número de variables que yo tenga. En este caso tengo las variables x y y. Entonces el teorema lo que me dice es que si f es derivable en una vecindad alrededor de un punto de radio delta, y si es continua en el punto en cuestión, entonces yo puedo concluir que la función es diferenciable completa. Entonces vamos a calcular para que sea C' o para que sea C1, según lo que revisamos la clase anterior, tiene que ver con las derivadas parciales de la función. Entonces tienen que existir todas las derivadas parciales. Entonces, con ese fin vamos a calcular la derivada parcial con respecto de x de la función f en el punto A, que sería, bueno, esto pueden poner la notación así si quieren, o pueden poner la notación así, o pueden dejarla de con respecto de x, como quieran. Entonces, yo voy a usar indistintamente cualquier notación porque ya la explicamos. Entonces esta es la derivada con respecto de x de f, digamos del vector en la dirección x. También 1, bueno, 1 sé que estoy usando ahí. Vamos a usar esta notación. Parcial con respecto de x de... No, pero no me gusta esa. Voy a dejarlo así. D1 en A va a ser D1 de f en 0, y. Entonces por definición esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de A más t veces E1 menos f de A sobre t. Esta es la definición en general. Si yo tengo la i aquí, si tengo en vez de 1 tengo la i, aquí este e cambia por ei. Entonces exactamente igual. Entonces si es igual a 1, pues aquí tendré que poner la i igual a 1. Bueno, voy a poner explícitamente esto acá abajo para ver a qué es igual. F de A más t veces E1 lo voy a calcular completamente paso por paso para que no se les dificulte a ustedes. En este caso la función es una función real, por lo tanto solamente tiene una componente. Entonces no tiene dos componentes, nada, solamente tiene una, por ser una función real. Entonces es un número. Esto sería f en A, que vale 0, y, más t veces E1, que en R2 es el punto 1,0. Entonces esto es f de 0, y más t, 0, y esto es igual a f
de 0, no, de t, perdón, de 0 más t que es t, vamos a ponerlo así, coma y más 0, y esto es f de t, coma y. ¿Por qué lo hago así paso por paso? Porque no quiero que cometan errores cuando lo empiecen a hacer en su tarea. Y f de a, pues es f evaluada en 0, t, en 0, y, perdón. La función evaluada en 0, y, 0 por y es igual a 0. La y es distinta de 0, entonces todo número multiplicado por 0 me da 0. Entonces estoy en este caso, por lo cual f de a es 1. Y f de t, y es t por y es distinta de 0, t también. Entonces y por t es distinto de 0 y por lo tanto esta función es igual a 0. Entonces este límite, por lo que hemos explicado ahí, me va a quedar como el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, y menos f de t, y sobre t. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos 0 sobre t. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t. Y este límite no existe, se va a infinito. Entonces, por lo tanto, d1 de f en a no existe. Es decir, d1 de f no existe en una vecindad alrededor del punto 0, 0. Entonces, por supuesto, aquí estoy tomando el punto 0, y, pero podría tomar el que fuera. Por ejemplo, un punto aquí, o un punto aquí en medio, o un punto acá, o un punto acá, en cualquier parte de la vecindad. Pero tomo uno simple para ver si la derivada existe en ese punto. Digamos, ya después de demostrar que existe en toda la vecindad, es un proceso distinto que vamos a ver, espero, en los ejemplos que siguen. Entonces, esa derivada no existe. Por lo tanto, el teorema, ¿cómo le pusimos? El teorema 451 falla. No puede garantizar la existencia de la derivada de f en el punto 0, 0, que es donde estamos analizando. Entonces, hemos visto que fuera del punto 0, 0, la derivada no existe. En otras palabras, la f no es c' en la vecindad del radio delta central en 0, en 0, 0. Y ya la otra parte pues no importa porque ya no cumple una de las condiciones. Pero, sin embargo, el teorema 4.5.1 no permite concluir nada respecto a si la f es derivable o no. En otras palabras, si f' en 0, 0 existe o no. Porque solamente es una condición suficiente, no es un sí solo sí, no es una condición necesaria y suficiente. Entonces, si este falla, automáticamente no puedo decir que la función es derivable. Pero no puedo decir que la función no sea derivable. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, si la función es derivable o no, tengo que hacerlo de otra forma, pero no puedo utilizar este teorema.
Entonces eso lo pueden ver en la ayudantía. Entonces, ¿cómo saber si f es diferenciable en 0, 0? Ya no lo voy a hacer, pero esto es como lo que hicimos, no me acuerdo si hicimos la clase anterior, pero hay clases atrás, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es poner la definición y calcular el límite de f de x menos f de 0, 0 menos la derivada en x menos a, y ver que esto es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Entonces, si esto pasa, bueno, de x menos 0, que sería la norma de x. Y si esto pasa, pues la función es diferenciable en 0, 0. Entonces, de hecho aquí, pues sería así. Y acá también. No lo voy a hacer porque no quiero perder tiempo en eso, pero si tienen duda pueden preguntar en la ayudantía. Vamos a ver, voy a responder la pregunta, pero si quieren saber si sí es o no, lo tendrían que hacer. Tendríamos que trabajar con la definición 4.1.1 me parece de diferenciabilidad. Es decir, analizar la norma de f de x, y menos f de 0, 0 menos L de A, que sería L de 0, 0 por x menos 0, me queda como x, y nada más, por sí, así. Y entonces habría que ver si esto es menor o igual que epsilon por la norma de x, y, o si no es menor o igual. Entonces, en base a eso puedo decir si es diferenciable en 0, 0 o no. Eso es lo que tendríamos que hacer. Lo que quiero que vean es esto. Que no importa si la función no es derivable en una vecindad de radio delta alrededor del punto que estamos analizando, o puede ser que sea derivable pero que las parciales no sean continuas, podría pasar. Entonces el teorema que vimos la clase anterior no permite concluir nada. O sea, no podemos decir que la función es diferenciable, pero tampoco podemos decir que no lo es. Entonces por eso tenemos que usar la definición. Vamos a ver un ejemplo más. A ver, estos del Sagan que tengo aquí abierto. Esto está en la sección 9.90. Creo que ya les había dicho que son el ejemplo 1, que es el que acabamos de analizar. Vamos a ver el ejemplo número 2. Entonces, lo que vamos a este ejemplo es que la derivada puede existir aunque no se cumplan las condiciones del teorema. Vamos a ponerle, vamos a dar la función f de x igual a una función de la función análoga a esta que vieron en cálculo 1. En cálculo 1 analizaban la función x cuadrada por el seno de 1 entre x cuadrada si x es distinto de 0 y 0 si x era igual a 0. Entonces esta era una función que iba de R en R. Y entonces la gráfica, si se acuerdan, esta era una función muy importante porque es una función oscilatoria. Entonces esto, si tienen duda, pueden meter la función en GeoGebra sin esta condición. Esta condición es para como soldar ahí y que no sea difícil en ese punto, que esté definida en ese punto donde está oscilando. Entonces es algo así en menos 1, luego en 1, en menos 1. Entonces viene como la función así y en este punto empieza a oscilar. Y acá exactamente lo mismo. Algo así. Entonces una función oscilante. Obviamente simétrica, aquí me salió horrible.
Algo así. Por acá también. Algo así. Entonces vamos a ver el análogo en dos dimensiones. Entonces, sea f, una función que va de R2 en R, tal que f de xy va a ser una superficie, aunque no hemos definido qué es eso, de x cuadrada más y cuadrada por el seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada, si x y es distinto de 0 y vale 0 si xy es igual a 0. Bueno, a 0, 0, 0, 0. O igual aquí, de hecho el Sagan... Ah, sí, lo hace exactamente así. Nosotros podríamos poner por definición esto así. Pero claro, eh, sin confundirlo con esto que es en una variable, aquí estoy en dos variables, entonces este x representa el xy y este 0 en realidad es el 0, 0, pero uno usa esta notación que no la estoy poniendo aquí para no causar confusión, pero así lo podríamos poner. Entonces analicemos qué pasa, qué sucede en a igual a 0,0. Entonces vamos a calcular las derivadas en 0, 0 primero. Entonces voy a hacer todo ese proceso porque queremos ver si la función es derivable, si son en una vecindad de radio delta alrededor de 0, 0 y queremos ver si las derivadas son continuas. Entonces por eso en el punto 0, 0. Entonces necesitamos calcular cuáles son las derivadas en el punto 0, 0. En el caso anterior no lo hice así porque ya se sabía que, o sea, desde antes de ponerlo se sabía, por lo que vi en el libro, que esa derivada no existe. Entonces por eso quedó así. Entonces, pero en este caso sí. Entonces calculamos d1 en f de 0, 0. De nueva cuenta es una función que va de xy a los reales. Entonces esta cosa solamente tiene una componente, que es la f. Por definición esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de a más t por e a la 1 menos f de a sobre t. Entonces ahora sí voy a escribirlo aquí brincándome pasos porque ya lo hicimos una vez. Entonces lo que hay que hacer es realizar este procedimiento. Entonces esto sería f más, voy a escribirlo, de 0, 0 más t veces 1,0 menos f de 0, 0 sobre t. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de t, 0 menos f de 0, 0 sobre t. La función cuando x y es distinto de 0, 0, que es este caso, me da todo esto de acá. Entonces, esto es igual al límite cuando t tiende a 0. Entonces, este caso tiene que, digamos, vale 0 la función siempre y cuando ambas componentes valgan 0. Si una de las dos vale 0, estoy en este caso de acá arriba. Entonces esto es t0, donde veo x pongo t y donde veo y pongo 0. Entonces me va a quedar t cuadrada, vamos a ponerlo así, más 0 al cuadrado, seno de 1 sobre t cuadrado más 0 al cuadrado, menos f de 0, 0, aquí sí, xy vale 0, 0, la función vale 0, sobre t. Entonces esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de t cuadrada seno de 1 entre t cuadrada sobre t, y esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de t por el seno de 1 entre t cuadrada. Esto es un límite en una variable, esto ya lo sabemos calcular. Entonces una función que tiende a 0, entonces el seno de 1 entre t cuadrada tiende a 0. Si t tiende a 0, no, perdón, más bien
esta es una función acotada. Es decir, el valor absoluto del seno de 1 entre t cuadrada es menor o igual que 1. Y la otra función, que es la t, se va a 0. Entonces, una función acotada, o más bien, el resultado que vamos a usar de cálculo 1 es aquel que dice el límite de una función acotada por una que va a 0 es 0. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 0 por esta higuita. Es igual a 0. Y ahora calculamos la derivada parcial con respecto a 2. Entonces d2 de f en 0, 0 va a ser igual a 0 también. ¿Por qué? Por simetría. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo cambio x por y, la función es exactamente lo mismo. Entonces tengo la función de xy, voy a poner función de yx. Esto es igual, donde venga x pongo y, me queda y al cuadrado más, y donde vea y pongo x, más x cuadrado por el seno de 1 entre y cuadrado más x cuadrado si y, x es distinto de 0, 0. Exactamente lo mismo, y vale 0 si yx es igual a 0, 0. Entonces es la misma función. Entonces igual a f de xy. Entonces, por lo tanto, calcular este límite va a ser lo mismo. Entonces, con respecto de 2 sería f de a más t e2, y aquí me va a quedar f de 0, t, que me va a hacer esto exactamente igual, menos 0, que es el 0, y luego habría que eliminar esta t con esta, y me va a quedar una función acotada por una que va a 0, y el límite me va a quedar exactamente lo mismo. Entonces, siempre pueden utilizar esos argumentos de simetría. Siempre. Entonces en 0, 0, d1 de f 0, 0 es igual a d2 de f de 0, 0. ¿Por qué necesitamos esto? Porque hay que ver la continuidad en el punto 0, 0 de las derivadas. Muy bien, entonces si fuera diferenciable en 0, 0, entonces la jacobiana de f en el punto 0, 0 pues sería d1 de f en 0, 0, d2 de f en 0, 0, y esto hemos visto que es el vector 0, 0, si es que f es diferenciable. Ahora vamos a ver si existen esas derivadas en una vecindad de 0. Entonces ahora veamos si existen, si d1 de f y d2 de f existen en una n delta de 0, 0. Entonces vamos a tomar un punto x, y distinto de 0, 0. Entonces sea x, y que pertenece a n delta de 0, 0, que no sea el 0, 0, es decir, que pertenezca a la bola agujerada de radio delta en el punto 0, 0. Entonces, pongo esto explícitamente para que no tome el x y igual a 0, 0, porque justamente quiero ver qué pasa fuera de ese punto. En 0, 0, y quiero ver qué pasa en una vecindad, entonces no puedo tomar el 0, 0 mismo, tengo que tomar una x, y distinta. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Entonces, si xy está en esta vecindad de 0, 0, y no puede ser el 0, 0, eso significa que xy es distinto de 0, 0.
Y entonces f de xy es igual a esta parte de aquí. Por lo tanto, vamos a tener que d1 de f en el punto x, y que no es 0, 0, va a ser igual. Y aquí voy a usar la notación parcial. Parcial con respecto de x de la función f de xy cuando x y y son distintos de 0, 0. Es decir, esta parte de y cuadrada más x cuadrada por el seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Bueno, aquí estoy tomando esto, pero porque es exactamente lo mismo, pero realmente tengo que tomar la función. Entonces, x cuadrada más y cuadrada por el seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Y esto es derivar en una variable. La única variable es la x. Entonces esto va a ser, es un producto, va a ser la primera, que es x cuadrada más y cuadrada, la primera función, por la derivada de la segunda, que es el seno. La derivada del seno es el coseno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada, por la derivada de esto con respecto de x, por la parcial con respecto de x de 1 entre x cuadrada más y cuadrada, más la segunda, que es el seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada por la derivada de la primera con respecto de x. Lo pongo así para que lo vean paso por paso. Entonces esta derivada parcial pues es como derivar un cociente con respecto de x. Entonces me va a quedar, bueno, vamos a hacer nos quedaría que esto es igual a 2x. Bueno, voy a ponerlo paso por paso. La parcial con respecto de x de 1 entre x cuadrada. Parcial con respecto de x de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. La única variable es x cuadrada. Entonces esto es como derivar 1 entre x o 1 entre u. Vamos a ponerle así. Entonces va a ser la de abajo. Bueno, es menos 1 entre u cuadrado. Ya de manera directa. Que es la de abajo u por la derivada de la de arriba, que es 0 menos 1 por u entre la de u al cuadrado. No, a ver, vamos a ponerlo mejor así, directo. Entonces es la derivada con respecto de x de 1 entre x cuadrada es igual a la de abajo por la derivada de la de arriba, que es una constante, menos la de arriba por la derivada de la de abajo entre la de abajo al cuadrado. Entonces me queda menos 2 sobre x al cubo. Entonces esta derivada de aquí sería menos 2 x sobre, de hecho esto lo voy a dejar así porque será menos 2x entre x cuarta. Entonces menos 2 con respecto de este x sobre x cuadrada más y al cuadrado. Entonces es, dejando esto para hacer la analogía, es esto al cuadrado. Pero esto es lo que está acá adentro. Al cuadrado me queda así. Sí, ¿verdad? Este al cuadrado. Entonces esa sería d1. Bueno, entonces esto implica que d1 de f de xy es igual a eso que encontramos por x cuadrada menos y cuadrada. Entonces nos queda menos 2x por x cuadrada más y cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado por el coseno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Y luego es esta primera parte. La derivada de este con respecto de x es 2x. Entonces me va a quedar más 2x por el seno de 1 entre x cuadrada más y al cuadrado. Entonces esta es cuando xy es distinto de 0, 0. Entonces por lo tanto nosotros tenemos que
en cualquier punto d1 de f de xy va a ser igual a, si es distinto de 0, 2x seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada menos 2x sobre x cuadrada más y al cuadrado por el coseno de 1 entre x cuadrada más y al cuadrado. Esto, si no lo entendieron, puede ser un poco confuso, háganlo directo, pensando esto que es una variable. Entonces la regla es la de abajo por la derivada de 1, que es 0, menos 1 por la derivada de esta con respecto de x, que es 2x, sobre esto al cuadrado. Entonces esto es un producto, 2 por 1 es 2, me queda menos 2x sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado, si quieren, sin utilizar esto que puse aquí. Vamos a dejarlo así. Solamente era para que vieran la analogía. Y esto es cierto cuando xy es distinta de 0, 0. Y cuando estoy en xy igual a 0, vimos que d1 de f es igual a 0. Muy bien, entonces ya tengo la derivada para toda x aquí. Ahora, por simetría, si cambio x por y, me va a quedar 2y acá, por esto mismo, menos 2y sobre esto por esto. Exactamente igual. Entonces, lo pueden hacer, pero bueno, usando ese argumento de simetría, f de xy sería igual a 2y seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada menos, o sea, ¿qué significa eso? Que derivar respecto a x es lo mismo que derivar respecto a y porque no cambian sus posiciones. Menos 2y sobre x cuadrada más y cuadrado por el coseno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Esto es para xy distinto de 0, 0. Y vimos también que esta derivada vale 0 para xy igual a 0, 0. Entonces, esto demuestra que d1 de f y d2 de f existen para toda x en Rn. Y en particular, en una vecindad de radio delta centrada en 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la función es diferenciable f' en n delta de 0, 0. ¿Por qué? Porque las derivadas parciales existen en cualquier vecindad alrededor del punto 0. Ahora, ¿qué tendríamos que ver si la función es de clase C1? En el punto 0, 0, para poder aplicar el teorema. ¿De acuerdo? En este caso A vale 0, 0. Entonces, pues lo que tenemos que ver es que ya sabemos que D1 de f y D2 de f existen en el punto 0, 0. Entonces, tanto es así que vimos que, bueno, aquí ya tenemos resumido, la derivada vale 0 en esos puntos. Entonces, ahora lo que hay que ver para que sea de clase C1 es si las derivadas son continuas. D1 de f y D2 de f son continuas en 0, 0. Estamos viendo cómo aplicar el teorema, si es que se puede aplicar. Bueno, nosotros sabemos de una de esas teoremas de continuidad, que una función f que va de Rn en Rm en a punto de acumulación de u que pertenece a Rn, el límite cuando x tiende a df de x es igual a b, si solo si
el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a b para toda sucesión no constante que converge a. Tiende a cuando k tiende a infinito. Esa es nuestra definición de continuidad en términos de sucesiones, o pueden usar la de epsilon delta o lo que quieran. Entonces vamos a ver si la D1 es continua. Vamos a dar sea la xk, vamos a decir el 1k, 0. Ahora, esta es válida sí porque converge a 0, 0. Entonces, el límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k, o de xk voy a dejarlo así, de xk es igual al límite cuando k tiende a infinito de 1 entre k, que es 0, el límite cuando k tiende a infinito de 0, que es 0 también. Entonces esto va a 0,0, por lo tanto es una buena sucesión, pero tiene que cumplir con esto. Converge al punto A. En este caso el punto A es el punto 0, 0, donde estamos investigando la continuidad. Entonces calculamos el límite cuando k tiende a infinito de la derivada de f con respecto a x en esta cosa que estamos tomando, que es la xk. Y hay que ver que ese límite exista. Entonces esto es lo mismo que claro, de esto. El límite cuando k tiende a infinito de d1 de f evaluado en 1 entre k, 0. Y esto es exactamente lo mismo que el límite cuando k tiende a infinito de ¿dónde está la función? De esta función evaluada en xk. Entonces, no, de la derivada, perdón, donde está la d1 aquí, evaluada en xk. Entonces esto es el límite cuando k tiende a infinito de f en 1 entre k, 0. Entonces estoy en este punto 0, xy distinto de 0, 0, que es 1 entre k, 0, lo que estoy tomando. Entonces, este evidentemente no es 0. Por lo tanto estoy en esta parte. Y esa derivada es 2x seno menos 2x por el coseno. Y eso hay que sustituir en vez de x y y el 0, 0. O sea, voy a ponerlo. Sería el límite de d1 de f es 0, 0 en 1 entre k, 0. Entonces 2y seno, no, perdón, 2x seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrado menos, aquí, menos 2x sobre x cuadrada y cuadrada por el coseno de 1 entre x cuadrada. X cuadrada más y cuadrado. Entonces esta es la derivada en el punto 1, k, que es distinto de 0. Entonces, lo que tengo que hacer es evaluar esto en 1k, 0. Esto va a ser el límite cuando k tiende a infinito de 2 por x, que sería 2 sobre k, por el seno de 1 entre x, que es 1 entre k al cuadrado, más y, que es 0 al cuadrado, menos 2 por 1 entre k sobre 1 entre k al cuadrado más 0 al cuadrado por el coseno de 1 entre k al cuadrado más 0 al cuadrado. Eso es lo que está ahí. Así de engorrosos son este tipo de problemas. Esto va a ser igual a el límite cuando k tiende a infinito
de 2 entre k seno de k cuadrada. Y aquí se ve que este límite no va a existir porque esta cosa no está acotada. Menos 2 sobre k entre k cuadrada. 1 más 1 sobre k cuadrada, entonces me va a quedar k cuadrada sobre k menos 2k. Menos 2k por el coseno de k cuadrada también. Entonces esto diverge. Se va a infinito. Entonces el seno de algo muy grande se va a infinito, el coseno también, y esto se va a infinito igual. Aunque esta cosa se va a cero, este seno de k cuadrada no está acotado. Entonces lo que tenemos es que el D1, o sea, este límite no existe. No existe. Es el límite. No existe ese límite. Entonces, por lo tanto, el límite cuando k tiende a infinito de f en xk no existe. Entonces, ¿qué significa eso? Que la d no es continua. Entonces, por lo tanto, d1 de f de xy no es continua en 0, 0. Entonces, por lo tanto, como una de esas derivadas no existe, eso significa que la f no es de clase C1 en el punto 0, 0. Entonces, no podemos concluir nada con el teorema. Entonces, con esto no podemos concluir nada con el teorema 4.5.1. Entonces no sabemos, no nos dice si f' de A o f' en 0, 0 existe o no. Hay que aplicar otros métodos para saberlo o para averiguarlo. Pero vamos a ver si es diferenciable o no. Entonces, y aquí va a, o sea, en particular, usar la definición 4.1.1. Ahora, aquí hay algo interesante porque en algunos libros, o sea, nosotros lo que teníamos es que la definición 4.5.1 lo que nos decía es que la f 4.5.1, eso nos decía que la f de Rn en Rm es diferenciable en un punto interior de U si existe una función lineal que va de Rn en Rm tal que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, donde como es punto interior n delta de A está totalmente contenido en U, tal que la norma de f de x menos f de A menos la transformación lineal es menor o igual que epsilon entre x menos A, la norma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues, como la x menos A es distinto de 0, esto significa que, digamos aquí entre paréntesis, que esto equivale a tener f de x menos f de A menos L de A por x menos A norma sobre la norma de x menos A. Y eso menor o igual que epsilon. Es exactamente lo mismo. Ahora, como es menor o igual que epsilon, eso significa, por la definición del límite, que esto equivale a pedir que el límite de esto sea igual a 0. Y esa es la definición que van a ver en otros libros como el Marsen, por ejemplo. Que f es diferenciable si el límite cuando x tiende a
de la norma de f de x menos f de a menos L en x menos a sobre la norma de x menos a es igual a 0. Entonces, este total es exactamente lo mismo. Demostrar que este límite es 0 o demostrar que esta norma es menor o igual que epsilon por la norma de x menos a. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver si la función es diferenciable o no, siguiendo esto. Esto, claro, esto lo voy a borrar. Ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular esto. Para todo punto distinto de 0, 0, las parciales existen y son continuas. ¿Por qué? Porque para un punto distinto de 0, 0, que no lo incluya, la función f va a estar dada únicamente por esta función de aquí. Y esta función es continua. No, perdón, la derivada. Sí, claro, esta y la derivada de esto fuera de 0, 0. Sí, claro. La derivada parcial fuera de 0, 0 va a ser la derivada parcial de esto que existe, como ya calculamos, que era esta. Y la con respecto de 2 también existe fuera de 0, 0. Y estas funciones son continuas. Se puede demostrar que son continuas trivialmente. El problema es en 0, 0. Como ya hemos visto, como ya hemos hecho notar. Entonces vamos a ver qué pasa si calculamos el límite como si fuera la definición del Marsen. La otra definición que equivale a lo que hemos hecho antes. Entonces, vamos a calcular este límite. Entonces el límite cuando x tiende, en este caso sería xy tiende a 0, 0 de la norma, pero en este caso la f es una función que va de R2 a los reales, por lo cual la norma se vuelve un valor absoluto. Entonces sería el valor absoluto de f de xy menos f00 menos L x menos a. Bueno, x menos 0, 0. Es decir, xy menos 0, 0. Si quieren ponerlo así. Valor absoluto sobre la norma de x menos a, es decir, de xy menos 0, 0 norma. Entonces, esto es igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 de la función f de xy para un punto distinto de 0, 0, donde xy es distinto de 0, 0. Y entonces eso es la f de xy, será el valor absoluto de x cuadrada más y cuadrado por el seno de 1 entre x cuadrado más y al cuadrado. Esto de aquí, no, ¿dónde está la función? Esto es la f de xy. Ahora f de 0, 0, pues es 0. Entonces nos queda menos 0 por esta transformación lineal L de A en xy, pero esa L de A entonces nos queda menos 0 menos L de A en x, y sobre la norma de x, y. Entonces esto es, bueno, de hecho voy a borrarlo aquí mismo. Entonces, esto me queda así por L de A xy. Así. Ahora, si existe la derivada, tiene que ser la que calculamos en el punto 0, 0. Entonces esto es igual a el límite cuando xy tiende a 0, 0, que es lo que ya calculamos, del valor absoluto de x cuadrada más y cuadrada por el seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada
por la transformación lineal que ya habíamos demostrado. Si existe para esa función, tiene que ser, ¿dónde está? El 0,0. O sea, sería la jacobiana de esa función en el punto 0,0, que es 0,0. Y este vector, de hecho, lo tengo que poner así. Valor absoluto sobre la norma de x, y. De esa manera. Entonces, evidentemente, pues esto se va a 0. Esto nos va a quedar el producto del valor absoluto. Esto va a ser el límite cuando x, y tiende a 0, 0 de el valor absoluto de x cuadrada más y cuadrada por el seno, valor absoluto de 1 en t, x cuadrada más y cuadrada, sobre la norma del vector xy. Ahora, esa norma, digamos, este x cuadrada más y cuadrada, la norma de x, y es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrado. Y esto implica que x cuadrada más y al cuadrado es igual a la norma de xy al cuadrado. Entonces, esto es lo mismo que el límite de xy que tiende a 0, 0 de la norma de xy al cuadrado por valor absoluto del seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrado, valor absoluto sobre la norma. Entonces esta norma cancela a esta que está acá abajo. Y esto nos queda el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la norma de xy, que sería la raíz de x cuadrada más y al cuadrado, que este elimina uno de acá, por valor absoluto del seno de 1 entre x cuadrada más y cuadrada. Ahora, esta es una función acotada y esta en 0, 0 se va a 0. Entonces, por lo tanto, esto converge y es igual a 0. Entonces, como este límite existe y es igual a 0, lo estoy haciendo de esta forma como está en el Marzen o en otros libros, pero como ya mencioné, es equivalente a la definición que tenemos. Entonces tenemos dos opciones: o acotar o hacer el límite, pero en el fondo son la misma cosa. En el fondo son la misma cosa. Entonces, por lo tanto, con esto estamos demostrando que la f es diferenciable en el punto 0,0. Y como era diferenciable en xy distinto de 0, 0, entonces en xy distinto de 0, 0, la función es derivable en n delta de xy, como se puede ver, y la f es de clase C1 en el punto xy distinto de 0, 0. Entonces en ese no había problema, el problema era aquí. Pero ya hemos demostrado que es diferenciable en ese punto calculando el límite, que en esencia es lo mismo que acotar usando la definición, exactamente lo mismo. Acá hemos supuesto que la derivada que L, ¿cómo le pusimos? L de A, XY. Entonces esto es la jacobiana en el punto 0, 0 con el vector XY. Y esa jacobiana en 0, 0 pues es D1 de F en 0, 0 que ya habíamos calculado. Y D2 de F en 0, 0. Entonces estoy completando ese detalle por si llegan a tener la duda. Y esto es 0, 0 con x, y. Y esto sería x por 0, 0, y por 0, 0, es igual a 0. Entonces por eso aquí tenía este 0, 0 y lo eliminamos.
Entonces, en conclusión, donde aquí pusimos que no podemos saber nada del teorema. Entonces tenemos que hacerlo con la definición. Siempre la definición, nunca va a fallar la definición. Funciona en todos los casos. Entonces, por lo tanto, la f es diferenciable en S0, por lo tanto f' en 0, 0 existe. ¿De acuerdo? Y si esto existe, un teorema que demostramos nos dice que existen todas las derivadas direccionales. Y esto implica que existen todas las parciales. ¿Se acuerdan que vimos eso, pero no a la inversa? Entonces, de nuevo, vuelvo a repetir, que existan todas las derivadas direccionales o que existan todas las derivadas parciales no garantiza que la función sea diferenciable. Y además, si la f' existe, o sea, lo que nos dice estos ejemplos es, si f' de 0, 0 existe, eso implica, de nuevo por lo que tenemos aquí, que existen todas las derivadas direccionales, incluidas las derivadas parciales. Las derivadas parciales. Sin embargo, porque no es una condición necesaria del teorema, eso no garantiza que existan todas las derivadas parciales de f en todos los puntos de alguna vecindad de 0, 0. Entonces sí, en el punto la derivada existe, entonces en ese punto existen todas las derivadas direccionales y en ese punto en particular existen todas las derivadas parciales. Pero que existan en 0, 0 no necesariamente implica que existan en una vecindad de radio delta centrada en el punto 0, 0. Entonces, por lo tanto, ahí se ve que, o se entiende un poco mejor por qué el teorema de la clase anterior no es una condición necesaria y suficiente. Muy bien. Mucho cuidado. Las derivadas existen en un punto A, lo cual implica que existen sus derivadas en un punto, en ese punto A, pero eso no implica que existen en todo punto de A. ¿Y eso por qué? Es porque la diferenciabilidad es una propiedad puntual. Es una propiedad puntual. Entonces, espero que quede claro eso. A ver, dejen ver mi Sagan. Un par de ejemplos más. Sí, a ver. Entonces, el siguiente. Vamos a ver otro ejemplo, número 3. Vamos a ver la función f que va de R2 en R, tal que la f de xy, una que ya habíamos visto antes, es el valor absoluto de xy, que es igual a xy si
x por y es mayor o igual que 0 y es menos xy si x por y es menor que 0. Entonces si ustedes hacen la gráfica de esto, es como una cosa, como una sábana así, pero que tiene picos. Eso lo pueden ver si lo hacen en el GeoGebra, si tienen curiosidad. Entonces, ¿qué pasa en 0, 0? El punto 0, 0. ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos a intentar ver qué pasa. Vamos a calcular la derivada. Entonces, de nueva cuenta son dos variables, por lo tanto, si la jacobiana existe, pues tiene que ser d1 de f y d2 de f, en esta forma. O de x y de y. Bien, entonces d1 de f en 0, 0 va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de a, que en este caso es 0, 0, más t veces e1, que ya lo pongo directamente así, menos f en 0, 0, sobre t. Esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0 de f en t, 0 menos f 0, 0, t. Esto es lo mismo que el límite cuando t tiende a 0, f de t 0, t por 0 es igual a 0. Entonces estamos en este caso de aquí. Nos va a quedar t por 0 menos f0, 0, sería este caso, me queda igual a 0, 0 sobre t. Entonces esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de 0 sobre t, que es el límite cuando t tiende a 0 de 0, que es igual a 0. Y la d2 es el límite cuando t tiende a 0 de f 0, 0 más t e2, que es 0, 1, menos f 0, 0 sobre t. Esto sería el límite. Esto ya vimos que f 0, 0 vale 0. Lo quito directamente. Me queda el límite cuando f está evaluada en el punto 0, t sobre t. Voy a ponerlo así, t menos 0. Y esto de nueva cuenta es el límite cuando t tiende a 0 de 0 por t sobre t, que es igual al límite cuando t tiende a 0. Y de hecho, en vez de poner t tiende a 0, también puedo ponerlo así. Pero bueno, vamos a usar la notación tradicional de 0 sobre t, que es 0, y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la función es derivable en 0, si f' 0, 0 existe, entonces su jacobiana, o la representación, una de las representaciones de esa matriz que es la jacobiana sería, perdón, de esa derivada sería jf 0, 0 es igual a d1 de f 0, 0, a d2 de f 0, 0, y eso es 0, 0. La función es diferenciable. Es diferenciable. Bueno, pues usemos la definición. Entonces podemos calcular el límite o podemos acotar. Entonces calculemos el límite. El límite de xy tendiendo a 0, 0 de, como la función va de R2 en R, en vez de norma es valor absoluto, de f de xy menos f 0, 0, menos la derivada, que es la jf en 0, 0, que ya vimos que es 0, 0, la voy a poner si es que es derivable, por el punto xy menos 0, 0, entonces me va a quedar xy, sobre la norma de xy menos 0, 0, que es xy. Nos queda así. Esto va a ser igual al límite cuando xy tiende a 0, 0 del valor absoluto de xy, que es la función, menos 0, 0, que es 0, y todo esto es 0 también. Entonces nos queda valor absoluto del valor absoluto sobre la norma de x, y, y esto es lo mismo que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de
valor absoluto de xy sobre la norma de x, y. Entonces, ¿qué hacemos para calcular este límite? Pues esta función de aquí, xy, entre la norma de x, y, está acotado mayor que 0, mayor o igual que 0, por un lado, y esto que está aquí es menor o igual que qué. Bueno, este valor absoluto me quedaría valor absoluto de x por valor absoluto de y sobre la norma de x, y. Pero la desigualdad fundamental me dice que x y valor absoluto es menor o igual que la norma de x. Entonces esto es menor o igual que la norma de xy por la norma de xy sobre la norma de xy. Entonces, esa norma es distinto de 0. Esto me queda la norma de xy, que es la raíz cuadrada de x cuadrada más y al cuadrado. Entonces, si calculo el límite por la ley del sándwich, que se cumple también en varias variables como mencionamos en su momento, el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 0 es menor o igual, perdón, este límite es igual a 0, y el límite cuando xy tiende a 0, 0 de la norma de xy sería la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es igual a 0. Entonces, por el teorema del sándwich, esto implica que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de valor absoluto de xy sobre la norma de x, y tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, f es diferenciable en el punto 0, 0. Ahora, si no usamos el límite, ¿en qué cambia esta demostración? Entonces, con nuestra definición 4.1.1, pues sería valor absoluto de f de xy menos f00 menos 0, 0 xy. Esto es 0 otra vez, esto es 0 de nuevo. Esto nos queda valor absoluto de xy. Esto es valor absoluto de x por valor absoluto de y, y esto es menor o igual que la norma de x, y, o de x, entendiendo que no es esta misma x. O sea, esto yo lo podría poner así, si es que ya no tengo problemas con la notación. Digamos, este sería su vector y este sería su componente, pero bueno, voy a dejarlo como xy, y esta norma es la norma de xy. Entonces, si la norma de xy es menor que delta, entonces tomamos que esto es menor que delta por la norma de x, y. Entonces, tomando epsilon igual a delta, esto es igual a epsilon por la norma de x, y. Entonces, por lo tanto, f de xy menos f00 menos la jacobiana en 0, 0 xy, eso es menor o igual que epsilon por la norma de x, y. Y eso es lo mismo que decir que f es diferenciable en el punto 0, 0 también. Así nos queda. Entonces, a ver el libro, ¿qué más nos dice? ¿Qué pasa en una vecindad, por ejemplo? ¿Qué pasa en una vecindad? Entonces, en una vecindad, el punto 0,0. Entonces, estoy en el punto 0,0 y vamos a usar lo mismo que en el ejemplo 1, me parece, que era ese, en el punto a igual a 1,0, donde a1 es distinto de 0, y vamos a ver qué pasa. Entonces, la derivada 2 de f en ese punto a 1,0 por definición va a ser vamos a calcular con el límite en vez de hacer las derivadas parciales y evaluarlas en el punto a 1,0. Esto sería el límite cuando t tiende a 0 de f de a 1,0 más t veces el vector e1 menos f de a 1,0 sobre t.
Ahora, pero este producto es cero, por lo tanto es cero y nos queda... Recuerden que la función es el valor absoluto. Nos queda el límite cuando t tiende a cero de f de a1 más t, cero. Ah, perdón, es de 2. 0,1, perdón. Con razón estaba viendo que me iba a quedar algo extraño. 0,1. Esto es el límite cuando t tiende a 0 de f en a1, t sobre t. A1 es distinto de 0, t es distinto de 0, nos queda el valor absoluto. Esto sería el límite cuando t tiende a 0 de valor absoluto de a1 por t sobre t. Entonces, este límite no existe. En cálculo 1 demostraron eso. Entonces, calculaban en cálculo 1 que de hecho lo pueden demostrar con la definición que vimos acá con dos sucesiones, que en el caso de cálculo 1 solo hay dos posibles direcciones, aunque hay una infinidad de sucesiones que convergen al punto este, pero bueno, se puede hacer con los límites laterales ahí. Como se hacía era calcular el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de esto. Si esto tiende a 0 por la derecha, esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t sobre t, que es igual a 1. Y ese límite es igual a 1. Mientras que el límite cuando t tiende a 0 por la izquierda de lo mismo, en ese caso, como estoy en la izquierda, este valor absoluto vale menos t. Entonces esto es igual a menos 1. Como son distintos, el límite no existe. No existe. Entonces, por lo tanto, no existen las parciales en ese punto. Es decir, d2 de f no existe en n delta del punto 0, 0. Entonces, como no existe, ni siquiera existe esa parcial, recuerden que es f' en A es diferenciable, entonces las parciales existen para toda i desde 1 hasta n, ¿cierto? Entonces si no existe una de estas, eso implica que f' de A no existe en el punto A1, 0. Entonces no existe. Van a encontrar un teorema parecido a ese en diversos libros más avanzados como el de Vinatz, que no les compartí aquí, en donde lo establecen ligeramente distinto, pero no lo veo aquí porque corresponde más a un curso de análisis matemático. Entonces, dejemos el teorema como está, que es el que se tiene que ver ahora, pero es bueno que sepan que no es la única versión que hay. Vamos a ver otro ejemplo. Número 4. Vamos a tomar f de R2 en R2, una función ya que no sea real, tal que f de x, y sea igual a f1 de x, y, componente 2 de x, y, tal que la componente 1, entonces siempre para ver estas cosas extrañas tenemos que poner algo como discontinuo, x más x cuadrada seno entre 1 entre x, en cierto sentido, porque de hecho aquí se solda la función. Si x es distinto de 0 y vale 0 si x es igual a 0. Aquí x, digamos x, no x, y, vector, o no x vector, el x de la componente. Y f2 de xy igual a y.
Entonces, vamos a calcular las derivadas parciales. Entonces sabemos que f es diferenciable si solo si sus componentes son diferenciables. Eso lo tenemos claro. En este caso para toda i de 1,2. Para poder demostrar eso necesitamos la matriz jacobiana y ver si cumple con la definición de diferenciabilidad. Bueno, vamos a calcular d1 de f1 en el punto 0, 0. De nuevo la definición. El límite cuando t tiende a 0 de la componente 1 en el punto 0, 0 más t veces e1, que es 1,0, menos f1 en el punto 0, 0 sobre t. Esto es el límite cuando t tiende a 0 de f1 en el punto t, 0 menos f1, 0, 0 sobre t. Entonces, la f1 cuando x es igual a 0 vale 0. Entonces esto es 0. La x vale 0. Y acá la x es distinta de 0. Entonces vale x más x cuadrada seno de 1 entre x. Esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de la función en t0 evaluada justamente en x igual a t. Entonces, como la x o la t es distinta de 0, esto es lo que hay que poner evaluado en t. Me queda t más t cuadrada seno de 1 sobre t. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 más t por el seno de 1 entre t. Entonces, de nueva cuenta, tengo una función que está acotada y esta se va a 0. Entonces, el límite se va a 0. Y esto me queda como el límite cuando t, bueno, ya calculándolo, me queda el límite cuando t tiende a 0 de 1, que es 1. Entonces, ahí tenemos la derivada de esa componente. Vamos a calcular ahora la derivada de la componente 2. Esto va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f2 en 0, 0 más t veces e1, que es 1,0, menos f2 en 0, 0. Entonces, f2 en y igual a 0 vale 0 sobre t. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de f2 de 0 más t, que sería t, 0 sobre t. Entonces el límite cuando t tiende a 0 de f2 en t, 0, entonces en t, 0 es igual a 0. Entonces es 0 sobre t, que es igual al límite cuando t tiende a 0 de 0, que es igual a 0. Entonces esta cosa vale 0 también. Existe en el punto 0, 0. Vamos a calcular la otra, la d2 de f1 en el punto 0, 0. Es el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, 0 más t veces e2 menos f1 de 0, 0. Entonces, f1 de 0, 0, si x es 0, entonces f1 de 0, ahí ya es 0 automáticamente la función. Y esto es el límite cuando t tiende a 0 de f de 0, t sobre t. Entonces, como x vale 0 también, eso vale 0. Esto nos queda el límite cuando t tiende a 0 de 0 sobre t, que es igual al límite cuando t tiende a 0 de 0, que es igual a 0. Entonces, esa derivada existe también. Y finalmente d2 de f2 en 0, 0. El límite cuando t tiende a 0 de f2 0, 0 más t veces e2 menos f2 0, 0 en 0, en y igual a 0 vale 0 la función. Entonces esto se hace 0 sobre t. Esto es el límite cuando t tiende a 0 de f2
en el punto 0, t sobre t. Como x vale 0, la función 2 no depende de y. Perdón, es x0 no depende de x, depende de y. Entonces en 0y, vamos f2 de 0t sería igual a t. Por lo tanto, esto es igual a el límite cuando t tiende a 0 de t sobre t. Es igual al límite cuando t tiende a 0 de 1 y eso es igual a 1. Por lo tanto, las derivadas existen, todas existen en 0, 0. Ahora, eso no implica que el f sea diferenciable. Tenemos que el jacobiano sí es diferenciable. Entonces, si f fuera diferenciable en 0, 0, su jacobiano sería jf 0, 0 igual a... Entonces, como la función es una función que va de R2 en R2, nuestra derivada es una matriz que va de... una matriz de 2 por 2. Dos renglones, dos columnas. Esto me queda d1 de f1, d2 de f1, d1 de f2, d2 de f2. Y esto calculamos que era d1 f1, 1, 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? Ahora, en una variable, en un punto x, y distinto de 0, 0, ¿qué pasa? Pues, si es distinto de 0, 0, ya no tengo esta condición. Y entonces tendría que la parcial 2 de f1 es la parcial con respecto de y de distinto de 0, x más x cuadrada seno de 1 entre x, que es igual a 0. D2 de f2 es parcial con respecto de y de f2, que es y, es igual a 1. Tengo que d1 de f2 parcial con respecto de x de y, entonces igual a 0. Entonces, todas estas parciales existen y son continuas. En xy distinto de 0, 0. Y de hecho son continuas en 0, 0 también. En 0, 0. Ahora hay una que falta que la dejé a propósito, que es la parcial con respecto de x de f1. d1 de f1 de xy es la parcial con respecto de x de f1, x más x cuadrada seno de 1 entre x. Esto es igual a la derivada con respecto de x es 1 más la derivada de esto es la primera por la derivada de la segunda más la segunda, que es el seno, por la derivada de la primera, 2x seno de 1 sobre x. Entonces, esto cancela esto y nos queda como 1 más 2x seno de 1 entre x menos el coseno de 1 entre x. Entonces, esta derivada es continua en xy distinto de 0, 0. Pero no es continua en 0, 0. Entonces, en 0, 0 no es continua, pues esto se va a infinito. O esta cosa oscila más bien. Entonces no es continua ahí. Entonces, a ver, si quieren ver como que no es continua, vamos a hacerlo con la definición. Sería el límite cuando xy tiende a 0, 0
de D1, la parcial con respecto de x de f1 xy. Y esto pues es el límite cuando xy tiende a 0, 0 de esta parcial, que es 1 más 2x seno de 1 entre x menos coseno de 1 entre x. Entonces, esto es igual a 1. Entonces una función acotada por una que se va a 0 sería más 0. Y esta no existe. Este no existe. Entonces, como no existe, la D1 de F1 de XY no es continua. Entonces, esta falla. Esta función falla. Es decir, la F no es de clase C1 en el punto 0, 0. Es lo que me está diciendo esto. Por lo tanto, no podemos aplicar el teorema 4.5.1. No lo podemos aplicar. Por supuesto van a decir, bueno, ¿y ese teorema para qué sirve? La intención es ver justamente cuando el teorema no sirve, porque es donde más errores se cometen. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, sabemos que por el lema 4.5.1 siempre vamos a tener alternativas. La f' de A existe si solo si sus componentes existen. Para toda j desde 1 hasta m. Entonces, es decir, vamos a ver si... no, voy a quitar eso. Vamos a ver si f1' y f2' en 0, 0 existen. Bueno, f1' en 0, 0 sería la jacobiana en 0, 0. En caso de que existiera la jacobiana. Y esta, como hemos visto, es d1 de f en 0, 0, d2 de f1 en 0, 0. Y esto calculamos que era, esta derivada es 1 en 0, 0, ya las teníamos. Aquí están, d1 en f1 que es 1, d1 de f2 que es 0, d2 de f1 que es 0 y d2 de f2 que es 1. Entonces esto me queda como 1, 0. Esa sería la jacobiana si es que fuera diferenciable. Entonces lo que tengo que ver es que la norma de f1 de xy, ya sea con esto con el límite, menos f' en 0, 0, menos la f1' 0, 0 por el vector x menos 0, y menos 0. Esto es igual, como esta es una función, las fj son funciones que van de R2 en R, en este caso, en general de Rn en R, entonces sería valor absoluto de f1 de x, que es x más x cuadrada seno de 1 entre x, cuando x es distinto de 0, menos f1 en 0, 0 que es 0, f1' en 0, 0 que es esta diferencial, entonces me queda menos 1, 0 por el vector x, y. Y esto es igual a x más x cuadrada seno de 1 entre x menos x. Esto se elimina con este. Esto me queda el valor absoluto de x cuadrada por el valor absoluto del seno de 1 entre x. Pero seno es una función acotada. Entonces el valor absoluto es menor o igual que 1. Esto va a ser menor o igual que x cuadrada por 1. Que me queda x cuadrada. Pero esto es valor absoluto de x por valor absoluto de x, y de la desigualdad fundamental esto es menor o igual que el valor absoluto de x, y, de la norma, perdón, de x, y por la norma de x, y. Entonces desigualdad fundamental otra vez, x y menor o igual que la norma de x. Entonces en este caso el x es un vector en R2, entonces sería menor o igual que la norma de xy o de x1, x2.
donde x1 es x, x2 es y. Esto es la pura notación que ya entendemos. Voy a ponerlo así. Y si esto es menor que delta, basta tomar epsilon igual a delta. Tomar. Entonces esto es menor que delta por la norma de x, y, que es igual a epsilon por la norma de x, y, por lo tanto es diferenciable. Por lo tanto, para toda x que está en la bola de radio delta centrada en 0, 0, f1', 0, 0 existe. Y ya habíamos visto que f2, bueno, f2' no tiene ningún problema. f2' de 0, 0 existe. Porque la f2 es la y. Entonces sus derivadas no tienen ningún problema en el punto 0, 0. Entonces por el lema, como sus dos componentes son diferenciables, esto lo que me dice es que f' en 0, 0 existe. A pesar, y esto es lo importante, ponerlo así, a pesar de que la derivada de f1 no es continua en 0, pero sí es diferenciable. Entonces, el teorema que tenemos hay que tener cuidado porque no es una condición necesaria y suficiente, solo es una condición suficiente como hemos visto aquí. Bueno, con esto terminamos esta parte de los ejemplos y en lo que queda de la clase vamos a... Yo creo que lo voy a dejar aquí. Sí, y pongo 90, quedarían 20 minutos para ver las reglas de derivación que tiene el escriba, que es algo muy cortito. Entonces, lo voy a dejar aquí mismo. Vamos a poner... No, vamos a cortarlo y hacemos otro video mejor.